Bueno, queridos, espero que hayan pasado un buen día, que haya sido un día de bendiciones para todos ustedes, que estén en sus casas totalmente libres de cualquier tipo de influencias malsanas como las que tenemos en estos tiempos por causa del coronavirus. Así que confío en que ustedes están bien. Sé que el tema, repito, puede crear tal vez algún tipo de pensamientos contradictorios. De hecho, exactamente la palabra Armagedón es una palabra que se ha explotado mucho, aún por las salas cinematográficas de Hollywood. Así que todo esto indudablemente forma parte de un caldo que se ha cultivado de tal forma que, que ha hecho que muchas personas tengan diferentes criterios acerca de lo que es realmente el Armagedón. Algunos pueden pensar que Armagedón significa una catástrofe de carácter tal vez sísmico o tal vez algún cometa, un asteroide que va a caer del espacio, como esa famosa película de Bruce Willis que se titula Armageddon. O tal vez otros piensan que es quizás una conflagración mundial bélica de carácter político y muy pronta de ocurrir en este mundo y traerá catástrofes para la humanidad. O sea, hay diferentes criterios al respecto. En esta noche en el tema yo voy a analizar dos posiciones que son las más comunes. Una que es la posición que piensan algunos es literal y otra posición que es más bien de tipo espiritual. Así que tengamos en cuenta estos elementos porque no pretendo quizás aunar criterios en esta noche. Tal vez podamos decir, en honor a la verdad, de que hay muchas cosas que todavía están en el futuro que tal vez no entendemos muy bien en lo relacionado con este tema, y no solamente con este tema, sino a todos los temas proféticos que están tal vez por delante. Y realmente nosotros lo único que hacemos es traer un poco más de luz con la ayuda de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Pero tengamos en cuenta este punto, ¿no? Así que no pienso dar criterios, solamente quiero traer una versión que les pueda ayudar a todos. Sería bueno que ustedes también en su Biblia, con oración, le pidan a Dios que les ayude mediante su Espíritu para que pueda esclarecer sus mentes y juntos podamos profundizar más en este tema. Les sugiero tener sus Biblias en sus manos porque sería importante para usted que pueda corroborar los textos que vamos a mencionar en esta noche. También he de estar utilizando un libro que nos habla mucho sobre este tema, que es el libro Eventos de los Últimos Días. Así que si usted lo tiene, muy bien. Si no lo tiene, pues puede comprarlo, puede bajarlo, PDF a través del internet, lo puede obtener fácilmente. Uno de los puntos que quiero recalcar es que recordemos especialmente que hoy vamos a tratar este tema basado en el libro donde único se menciona esta palabra, que es el libro de Apocalipsis. Tengamos en cuenta que siempre que estudiamos algún tipo de tema bíblico o doctrinario o alguna profecía, es importante tener en cuenta el contexto inmediato de lo que estamos estudiando, así como el contexto general, que es toda la Biblia. En cuanto al Apocalipsis, debemos recordar siempre que Apocalipsis es un libro altamente simbólico, de manera que todo está expresado, las grandes verdades, los grandes eventos están expresados mediante símbolos. Así que usted puede encontrar allí figuras como bestias y cuestiones parecidas que están simbolizando reinos, están simbolizando inclusive pueblos, poderes que actúan sobre la tierra. Va a encontrar la figura de ángeles que están simbolizando los mensajeros de Dios, aquellos que dirigen la predicación del evangelio en este mundo. Y vamos a encontrar muchas cosas. Va a ver usted una figura de un cordero inmolado, que no es otra cosa que una representación de Cristo. En realidad Cristo no es un cordero inmolado, es un símbolo de Cristo. Así que siendo un libro altamente simbólico, tenemos que siempre considerar estos puntos. Así que vamos a entrar directamente ya en nuestro PowerPoint, la batalla del Armagedón. Hay un solo texto que menciona esta palabra y lo encontramos en el capítulo 16 de Apocalipsis bajo la sexta plaga que ha de ser derramada sobre la tierra.
Quiero mencionar de que estas plagas ocurren después del cierre de la gracia. Una vez que Cristo concluye con su obra sacerdotal en el cielo y se declara lo que aparece en Apocalipsis 22, versículo 11, entonces es que comienzan finalmente a ser derramadas las 7 copas que contienen las 7 postreras plagas sobre un mundo impenitente que se ha resistido a reverenciar a Dios y que ha preferido adorar a la bestia y su imagen. Los únicos que serán protegidos y librados durante ese tiempo será el pueblo que finalmente ha también optado por adorar solamente a Dios, el creador de los cielos y la tierra, y ha observado fielmente los principios de su santa ley. Así que aquí encontramos este pasaje, Apocalipsis 16, donde dice que el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, aquí encontramos algunos detalles en estos pasajes que hemos de ir delineando, explicando a medida que avanzamos en el estudio de esta noche. Pero vamos a enfrentar un punto importante en estos momentos, y es el río Éufrates. ¿A qué representa el río Éufrates y qué representa el secamiento del Éufrates? Literalmente hablando, el río Éufrates es un río que se encuentra en Mesopotamia y que conjuntamente con el río Tigris, o sea, el Tigris y el Éufrates, eran esos 2 ríos que flanqueaban lo que era la antigua Babilonia. Así que este es un río literal, o sea, un río que existe. No es un río caudaloso, no es un río, podríamos decir, de gran importancia, pero aparece su mención ya al principio de la Biblia. Ya en Génesis ya aparece mencionado el río Éufrates, de manera que es posiblemente el río más antiguo que existe en este mundo, ¿no? Así que hay 2 opiniones con relación al secamiento del Éufrates. Y vamos a ver la opinión literal. En la opinión literal, los que creen en esta opinión señalan que el secamiento del Éufrates representa al Imperio Otomano y su gradual debilitamiento. O sea, esta es una opinión que muchos comparten. ¿Qué cosa era el Imperio Otomano? Bueno, el Imperio Otomano fue uno de los más grandes de la historia, con una dinastía que abarcó más o menos unos 600 años y en su apogeo incluyó varios países, lo que ahora es Bulgaria, por ejemplo, Egipto, a Grecia, Hungría, Jordania, a Líbano, Israel inclusive, y los territorios palestinos, así como también a Macedonia, a Rumanía, a Siria, partes de Arabia y también la costa norte de África. O sea que fue un imperio bastante abarcante. Hoy en día, pues, el Imperio Otomano no existe como tal y solamente quedan estos países, incluyendo la parte que nosotros conocemos como el Asia Menor, donde se encuentra Turquía. Así que este era uno de los puntos en cuanto a la posición literal. El otro punto sobre la opinión literal es que los reyes del Oriente simbolizan las naciones que se encuentran al oriente del Éufrates. Así que algunos han pensado que se refieren a los países orientales de Asia y han especulado sobre esto, ¿no? O sea, son especulaciones que se hacen al respecto. También en la opinión literal se piensa que el Armagedón es el Valle de Megiddo. El Valle de Megiddo fue un área de conflicto donde se libraron varias guerras en el tiempo de Israel entre los filisteos y el pueblo de Israel también, y se mencionan algunos pasajes de la Biblia. El debilitamiento del Imperio Otomano se considera entonces como la preparación del camino para que las naciones orientales vengan a combatir contra las occidentales en el Valle de Megiddo. Si ustedes son un poquitico ya acuciosos con el tema, se van a dar cuenta que hoy en día, como el Imperio Otomano realmente no existe, pues evidentemente
esta posición literal ya empieza a carecer de significado y de fundamento. Sin embargo, es una opinión y nosotros respetamos las opiniones de cada uno. Pero está la opinión simbólica, está el punto de vista simbólico en cuanto al río Éufrates o el secamiento del río Éufrates. En la posición simbólica, el Éufrates representa a los pueblos sobre los cuales domina la Babilonia espiritual, tal cual se presenta en Apocalipsis capítulo 17. Usted puede leer ahí ese capítulo y va a encontrar que hay una mujer, una gran ramera, montada sobre una bestia escarlata, que domina sobre todas las naciones de la tierra. Bien, este punto de vista presenta que el Éufrates es precisamente los pueblos sobre los cuales domina la Babilonia espiritual. Punto número 2, en cuanto a la opinión simbólica, es que el secamiento del Éufrates representa la disminución del apoyo por parte de las naciones a esa Babilonia espiritual que domina a las naciones del mundo, a las naciones de la tierra. Así que esto es un punto válido en cuanto a la posición simbólica. Por lo tanto, los reyes del Oriente representan entonces a Cristo y sus ángeles, que vendrán finalmente a liberar al pueblo de Dios, y el Armagedón o Armagedón representaría la última batalla entre Cristo y Satanás, que concluye con el gran conflicto o concluye el gran conflicto que ha venido celebrándose o realizándose por milenios. Hay puntos en común, aunque son diferentes opiniones, una es literal, la otra es simbólica. Es interesante notar que hay puntos en común entre una posición y la otra. Así que vamos a ver cuáles son los puntos en común. Uno de ellos es que será la última gran batalla entre el bien y el mal. Esta opinión la comparten tanto los que piensan que es literal como los que piensan que es simbólico. Así que en eso estamos plenamente de acuerdo. Número 2, que será la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, esto es una expresión que aparece en el mismo texto, así que se acepta que será la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La diferencia sería determinar qué tipo de batalla es. Si es una batalla literal, es un conflicto armado, o si es una batalla espiritual, o ambos. Así que este es un punto importante también en esta posición. O sea, en cuanto a compartir roles en las dos posiciones. Número 3, que el río Éufrates simboliza gentes. Es interesante, pero sea que, como piensan los que creen que es literal, simboliza a los reyes del Oriente, a los ejércitos orientales, y los que piensan en la posición simbólica creen que son los pueblos o naciones sobre las cuales reina la Gran Babilonia o la Gran Ramera, pues ambos piensan que el río Éufrates simboliza precisamente gentes. En realidad, hoy en día, el secamiento de un río no representaría ningún obstáculo para cualquier nación que quiera hacerle guerra a otra, y más en un tipo de conflicto como este, en que se involucra prácticamente a todas las naciones. Es como una tercera guerra mundial lo que se presenta aquí. Entonces, en aquellos tiempos sí, recordamos exactamente cuando Ciro llegó a las puertas de Babilonia, en cuanto a la toma de Babilonia, cuando el reinado de Belsasar, y en aquel momento Ciro hizo una obra de ingeniería increíble. Había un festín. Belsasar había convocado un festín con todos sus príncipes, con sus concubinas y demás, y cometió el grave pecado de pedir que trajeran los vasos de oro del templo de Jerusalén para beber vino en esos vasos de oro. Y nos dice en el libro de Daniel que en esos momentos salió del lado de la pared, salió una mano que escribió unas palabras misteriosas para Belsasar, Mene, Mene, Terki, Uparsin, lo cual quería decir, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Bueno, en resumen, esa misma noche, Ciro llegó a las puertas de Babilonia, cerca de Babilonia, y en una sola noche, con sus ingenieros, lograron desviar las aguas del río Éufrates, precisamente, las desviaron a un lago que se había secado y se encontraba allí cerca. Así que ese fue el secamiento del Éufrates en esa oportunidad. Y por esa obra de ingeniería, Ciro con sus tropas logró pasar por debajo de las puertas de los muros de Babilonia, que por una situación desconocida habían sido dejadas abiertas, y pasaron y tomaron en una sola noche la ciudad. Así que este es un caso que ocurrió y un caso verídico en la historia de Babilonia. Por eso cayó Babilonia.
Probablemente es tomado el secamiento del Éufrates como un prototipo, un símbolo del secamiento del Éufrates, en una forma simbólica que prepara finalmente al mundo para la gran batalla. O sea, lo que estaba diciendo es que en ese tiempo pues era importante secar un río, pero en este tiempo realmente no es necesario secar un río, porque hoy en día con apretar un botón se envía un proyectil, un misil a cualquier parte del mundo y es destrucción completa. Así que eso nos hace pensar que esto está muy bien aspectado por ambos bandos, ¿no? Número 4, que los 3 espíritus inmundos que aparecen aquí representan al papado, al protestantismo apóstata y al espiritismo o paganismo. Los 3 espíritus inmundos a manera de ranas, tienen figura de ranas, que se unen para convocar a todas las naciones de la tierra a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, tanto los que creen en lo que es simbólico como los que creen que es literal, están de acuerdo en este punto de vista también. Y tenemos un punto número 5, que los 3 espíritus se reunirán a las naciones para la batalla final. Menciono nuevamente que se está representando con estos tres espíritus inmundos al papado, al protestantismo apóstata, o sea, son aquellos que finalmente no quieran aceptar el mensaje final de Dios para este mundo, y también al espiritismo o paganismo. Como punto número 6, compartido también en ambas posiciones, se menciona que los 3 espíritus son de naturaleza religiosa y las fuerzas que se congregarán son políticas y militares. O sea que ambos bandos, el simbólico y el literal, consideran este punto también como válido y lo comparten también en cuanto al criterio que tienen. Hay un punto número 7, y es que los preparativos para la batalla se harán durante la 6ª plaga, pero que la batalla se realiza realmente en la 7ª. Esto es bíblico, está establecido ahí también. Como punto número 8, que comparten ambas posiciones, que una fase será una batalla real donde se emplean armas literales. La otra fase será espiritual. Como punto número 9, que habrá gran derramamiento de sangre. Ambas posiciones lo aceptan de esa manera. Igualmente, las 2 posiciones aceptan que estarán implicadas todas las naciones de la tierra, desde la más pequeña hasta la más grande, estarán participando en esa gran batalla final. Y número 11, que Cristo y sus ángeles intervendrán y pondrán fin a la batalla. Si ustedes se dan cuenta, son más los puntos compartidos en ambas posiciones que los que están en contradicción. O sea que tanto los que consideran que es literal como los que consideran que es simbólica, tenemos mucho en común en cuanto a puntos de vista. Eso es muy importante para poder llegar a un criterio unido. Pero hay un punto número 12, que los santos vivos presenciarán la batalla, pero no participarán de ella. Miren qué interesante. Así que es una guerra, es un conflicto que ha de ocurrir al final de la historia de este mundo, y que finalmente Cristo ha de poner fin a esa gran batalla. Es la conflagración entre el bien y el mal, la última gran batalla entre el bien y el mal. Sin embargo, los santos no seremos en realidad protagonistas en la batalla, sino que vamos a ser espectadores en ese último drama que se ha de realizar en este mundo, que será una gran catástrofe. Nosotros estaremos como espectadores y no vamos a participar realmente en ella. Ahora, hay 3 palabras que son la causa del conflicto entre las 2 opiniones. Número 1, el Éufrates. Definir exactamente qué cosa es el Éufrates. La otra palabra que está en conflicto, los reyes del Oriente. ¿Quiénes son realmente los reyes del Oriente? Y el punto número 3 es el Armagedón, que es esencialmente la batalla del Armagedón. Como ustedes ven, de acuerdo a lo que dije hace un momento, son más los puntos de vista que nos unen que los que nos separan. Pero esos 3 puntos, que son los vitales, es como si hiciéramos un croquis, un boceto, o tal vez un bosquejo de un tema, y pusiéramos Éufrates, reyes del Oriente y Armagedón, y ahí empezáramos a desglosar lo que vamos a aprender. Esos son los capitalmente importantes que debemos dilucidar en esta noche, para ver si podemos traer un poco de luz al asunto. Vamos a ver lo que significa el secamiento del Éufrates. Ya le expliqué algo al respecto, pero vamos a ver un poquitico más sobre este punto.
En la Biblia encontramos que las aguas, cuando se está hablando en profecía, simbolizan personas o gentes. El secamiento del Éufrates, por lo tanto, significaría que las naciones sobre las que predomina la Babilonia espiritual le van a quitar apoyo a esa fuerza, a ese poder que constituye la Babilonia espiritual, que ha dominado durante años sobre las naciones de la tierra, pero que ha de ejercer un dominio mucho mayor a medida que nos vamos acercando al fin del tiempo. Entonces, vamos a ver cómo nos presenta esto el escritor bíblico en Apocalipsis capítulo 17, versículos 14 al 16. Pelearán contra el Cordero, dice este pasaje, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí estamos precisamente, aunque no se menciona la palabra Armagedón, se está hablando de una gran batalla en la cual estará enfrascado el Cordero, que es Cristo Jesús. Él es el Señor de señores y Rey de reyes, contra su antagonista principal, que es Satanás, junto con todos sus acólitos, sus ángeles, sus demonios o ángeles caídos, y también con todos aquellos que se han convertido en enemigos de Dios y que estarán unidos para aquella gran batalla, para luchar contra el pueblo de Dios. Ahora subrayo allí las palabras que aparecen en blanco. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que ahora el apóstol San Juan, el visionario de Patmos, en una forma inspirada por el Espíritu Santo, comienza a revelarnos los elementos que aparecen en esta profecía. De manera que las aguas que aparecen allí son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso ambas posiciones estamos de acuerdo en que el río Éufrates no es otra cosa también que muchedumbres, naciones donde hay personas, naciones pobladas de gente. Ahí están. Y dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Estos 10 cuernos tienen su trasfondo en los 10 dedos de la imagen de Daniel 2, el sueño que tuvo Nabucodonosor, así como también los 10 cuernos que aparecen en la bestia espantosa y terrible de Daniel 7. Y que en el libro de Daniel 7 se mencionan como que son reinos. De manera que estos 10 cuernos que aparecen aquí son también reinos. Son los 10 reinos en los cuales se dividió el imperio romano pagano. De manera que esos 10 reinos que conformaron la Europa de aquel entonces, o los países de Europa de aquel entonces, son los mismos que hoy en día conforman las naciones en todo el mundo. Porque desde de esos 10 reinos finalmente fluyeron a todas partes del mundo personas que formaban parte de las naciones y nosotros somos parte de ellos también. Así que de una manera u otra pertenecemos a esos pueblos que conforman los 10 reinos, de manera que esto abarca todo el mundo. Los 10 reinos, en otras palabras, representan a todas las naciones del mundo. Por eso esta Babilonia espiritual está sentada sobre todas las naciones del mundo, domina a las naciones del mundo y dice que vendrá un momento, aunque por un tiempo tendrá poder, ejercerá dominio, pero llegará el día en que estas naciones le han de disminuir, restar y quitar su apoyo total a la Babilonia espiritual, y dice que la van a dejar desolada, la van a aborrecer, la van a dejar desolada, la van a dejar desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así que como una descripción simbólica está mencionando el secamiento del Éufrates. Esto es lo que representaría el secamiento del Éufrates. O sea que los pueblos de todo el mundo van a quitarle su apoyo a la gran ramera. Ahora, los reyes del oriente. Literalmente la palabra reyes del oriente, como aparece en el libro de Apocalipsis, quiere decir reyes de la salida del sol. ¿Por dónde sale el sol? ¿Usted sabe exactamente por dónde sale el sol? Bueno, a mí desde pequeño me enseñaron que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Eso es una forma de decirlo, porque realmente el sol no sale. La Tierra en su rotación hace o crea ese efecto de parecer que el sol sale y se pone, pero en realidad el sol no sale. El sol siempre está en el mismo lugar, así que lo agarré con esa pregunta. Pero bueno, vamos a aceptar si usted dijo que el sol sale por el este, porque yo también lo digo. Es una forma de expresión y ya vamos a morirnos con esto.
Entonces quiere decir reyes de la salida del sol, lo que significa precisamente reyes del oriente. Vamos a hacer una pregunta en estos momentos. ¿De cuál de los 4 puntos cardinales se manifiestan en la Biblia los eventos celestiales? ¿Ha pensado usted alguna vez en esto? Bueno, esto es interesante para poder descifrar exactamente quiénes son los reyes del oriente. Así que vamos a ver algunas declaraciones bíblicas que tienen que ver con eventos celestiales y tienen relación con puntos cardinales. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Apocalipsis 7:2 nos dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Interesante, o sea, del este también. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Les voy a explicar, antes de pasar al otro pasaje, qué quiere decir esto de salir del este, de donde sale el sol. El sol, en su recorrido desde el este hasta finalmente ponerse por el oeste, ha hecho un trabajo total y completo. Su luz ha iluminado toda la tierra. Lo mismo sea en este hemisferio que en el otro hemisferio. Así que una vez que el sol hace su recorrido completo, ha hecho un trabajo de alumbrar, de iluminar a toda la tierra. Eso quiere decir que en estos eventos celestiales, Dios nos está ilustrando con la salida del sol desde el este y poniéndose hacia el oeste. Nos está demostrando que lo que Él está tratando en esos momentos va a tener un efecto universal. O sea que todo el mundo será implicado. Entonces, en este pasaje, que no vamos a tratar sobre ese tema, solamente estamos tratando del punto cardinal, se nos menciona que la obra del sellamiento de Dios llenará toda la tierra. Vamos al segundo pasaje. Ezequiel capítulo 43, versículo 2 nos dice: y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Aplicando lo que dije hace un momento, aquí vemos que esta obra que se realiza es una obra de carácter también universal. Siguiente pasaje, Mateo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por dónde viene Jesús? ¿Por cuál de los puntos cardinales vendrá Jesús? No lo dice el texto, pero estoy completamente seguro de que si todos los elementos que nos traen los demás pasajes y otros que podemos mencionar también, como es el tema que estamos tratando esta noche, el Armagedón, todo ocurre a partir del este, o sea, es una obra universal. Me imagino que Cristo también indudablemente saldrá o vendrá desde el este, porque la venida de Jesús será vista por todas las naciones de este mundo. No habrá ojo que no lo vea. Eso lo dice Apocalipsis 1:7. Pero para quizás comentar un poco esto, traigo a colación una declaración del espíritu de profecía. Elena White nos dice que pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de una mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Eso es Conflicto de los Siglos, página 698. Qué linda forma, qué forma tan gráfica de describir la segunda venida de Cristo. De manera que aquí entendemos en este comentario inspirado que Cristo, como decía hace un momento, su venida se verá desde el mismo este. Pero hay un pasaje donde Jesús dice que como el relámpago que se muestra desde el oriente hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, Jesús también mencionó que saldría su venida desde el este o el oriente. Ahora veamos el otro punto en cuestión, el punto en discusión en estos momentos, la palabra Armagedón. Tenemos que decir en honor a la verdad que el único lugar en la Biblia donde se menciona la palabra Armagedón es en este pasaje de Apocalipsis 16. Usted puede buscar en toda la Biblia y no va a encontrar otro lugar. Y eso trae un problema. El problema es que es difícil realmente llegar a un criterio unido
de lo que realmente se puede interpretar en cuanto al significado de la palabra Armagedón. Así que les voy a poner algunas posiciones al respecto. Ya dijimos que no existe en la Biblia un nombre como tal, por lo tanto es un nombre enigmático, su significado es enigmático, pero esta palabra algunos entienden que se deriva de Magedón. Y la palabra Magedón se compone de dos partes: Ar, que quiere decir montaña o monte, y Megiddo o Megidón, que es referente a la antigua ciudad de Megiddo, donde se celebraron varias batallas allí en ese lugar, ¿no? Ahí se mencionan algunos pasajes que ustedes pueden buscar, si quieren anótelos. Segunda de Crónicas 35:22 y Primera de Reyes 9, versículo 15. Entonces, también que Armagedón o Magedón deriva de Moed. Moed quiere decir congregación, fiesta o asamblea. Así que estas dos posiciones en cuanto a su significado son las que se manejan al respecto, ¿no? Una es que se refiere a Megiddo o Armagedón, y que se refiere a la ciudad antigua de Megiddo, o puede ser Moed, que quiere decir congregación, fiesta o asamblea. Esta palabra de Moed la encontramos precisamente en Isaías 14:13, Ar-Moed, o sea, está unida a Ar-Moed, y se traduce como el monte del testimonio, y allí en ese pasaje se representa a Lucifer aspirando a destronar a Dios y sustituirlo como soberano del universo. Leamos el pasaje en cuestión. Ahí lo tenemos, Isaías 14:13. Dice Lucifer, que llegó a ser después Satanás: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, pongo entre paréntesis, Ar-Moed, y en Ar-Moed me sentaré a los lados del norte. De manera que en este significado, que es muy importante en su simbolismo, está representando a la palabra Ar-Moed, el monte del testimonio, donde se sienta Dios. Y lo primero que hizo Lucifer es entablar batalla contra Dios, queriendo destronar a Jesús de la posición que tenía al lado del Padre, para colocarse él en el monte del testimonio, también haciéndose pasar como Dios. Ahí comenzó la gran batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, que ha llegado hasta nuestros días, pero que esperamos muy pronto ha de concluir. Si este es el significado correcto, pues entonces la palabra Armagedón estaría relacionada con la batalla final entre Cristo y Satanás, para poner fin a sus pretensiones de querer entronizarse en el trono de Dios para dominar a su antojo a las naciones. O sea que veo bastante luz al respecto, porque esta última gran batalla es quizás el último episodio de este gran drama milenario que se ha venido realizando por más de 6,000 años. En la primera instancia, en la primera escaramuza que hizo Satanás, se levantó contra Cristo y quiso colocarse él en el Ar-Moed, o sea, en el monte de Dios. Pero él ha seguido haciendo guerra contra Ar-Moed a lo largo de todos estos siglos. Y ahora, al final del tiempo, él finalmente vuelve a la carga y ahora logra engañar a todas las naciones utilizando los recursos que ya vimos hace un momento, los 3 espíritus inmundos a manera de rana, y los une para enfrentar, según él, por definitiva vez a Cristo y a sus seguidores, así como a Cristo y sus ángeles, y eliminar finalmente a Cristo del papel histórico que ha jugado hasta este tiempo. O sea que sería la última gran batalla contra Ar-Moed. Esto es en una posición simbólica de este punto de vista. Un amigo nuestro, el conocido teólogo Ángel Manuel Rodríguez, escribió este comentario que usted puede encontrar en Biblical Research Institute. De acuerdo a Isaías 14:13, él menciona que describe las intenciones de Lucifer de ocupar el trono en el monte de la asamblea, lo que es decir, en el lugar donde Dios habita, como si fuera Dios. Apocalipsis usa ese lenguaje para demostrar que Lucifer no ha claudicado en sus planes y que tratará de nuevo ocupar el lugar de Dios en este planeta. La batalla del Armagedón es el último intento de Lucifer de ocupar el monte de la asamblea para ser como Dios. O sea que el doctor Ángel Manuel Rodríguez concuerda con este punto de vista de que Armagedón es
ni más ni menos que Ar-Moed, el monte de la asamblea, el monte santo de Dios, contra el cual Satanás quiere hacer guerra. Tengamos en cuenta que el monte santo de Dios no representa solamente el lugar donde está el asiento del trono de Dios. También la iglesia de Dios en la tierra pertenece al monte santo de Dios. En la Biblia se menciona Sión también aplicándoselo a la iglesia. De manera que la batalla de Satanás contra Cristo incluye también a los escogidos. Lo que sucede es que Cristo se va a interponer y Él va a lidiar esa batalla por nosotros. Por eso el pueblo de Dios estará bajo protección y simplemente seremos espectadores, aunque en cierto sentido vamos a sufrir durante ese tiempo una gran persecución. Pero ese no es el tema de esta noche. Pero bien, es para comentar sobre este punto. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 13, se nos dice que pronto se ha de pelear la batalla de Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores ha de encabezar pronto los ejércitos del cielo. Estos son comentarios de Elena White que son importantes para llegar a una conclusión de lo que significa esta batalla. Dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. En un lado está el creador del cielo y de la tierra. Todos los que están a su lado llevan su sello, son obedientes a sus mandamientos. Al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Eso está en Eventos de los Últimos Días, página 253. Otra declaración del mismo libro, en la página 254, nos dice que muy pronto se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra será el campo de la batalla. Como ves, en el pensamiento de Elena White, no se refería a un lugar pequeño, geográfico, allá en el Medio Oriente, donde se iba a celebrar esa batalla, sino que Armagedón significaría no más ni menos, o el Éufrates, para ser más conciso en lo que voy a decir. El Éufrates significaría no más ni menos que toda la tierra. No solamente un lugar específico, sino toda la tierra estaría enfrascada en esa batalla. La tierra será el campo de batalla y la escena de la contienda final y de la victoria final. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra Dios, la rebelión será suprimida para siempre. Un pasaje también, otra cita, nos dice lo siguiente: las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo, y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. En la opinión de Elena White, y de acuerdo a lo que ella, en lo que ella fue inspirado, ella pudo ver que realmente habrá conflictos armados. ¿De qué dimensión serán? ¿Hasta qué punto llegarán estos conflictos? Pero ella dice que son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo. Así que va a haber una batalla que va a incluir también ejércitos. En esta batalla va a haber posiblemente el uso de las armas. Todo esto va a ser posible en esa gran batalla final. Hay una cita también en Primeros Escritos donde ella menciona de que, utilizando la palabra de espadas, los que andan persiguiendo al pueblo de Dios usarán sus espadas para tratar de aniquilarlos, pero que ángeles en la figura de guerreros se interpondrán y aquellas espadas caerán como brizna de paja. O sea, tratarán de aniquilarlos mediante armas, pero Dios finalmente intervendrá por su pueblo. Vamos a esta pregunta: ¿cómo concluye esta gran batalla? Lo bonito que nos presenta el Apocalipsis, lo hermoso del Apocalipsis, es una visión de futuro. Yo he visto películas, no sé si tú has visto películas en que aparece el final al principio de la película y inmediatamente te ponen un letrero que dice 5 meses antes, 10 meses, un año antes, 3 años antes, y entonces comienza. A mí me caen tan mal esas películas, realmente se lo digo, porque a mí me gusta ir desde el principio hasta el final, pero no me gusta que me empiecen por el final para entonces desglosarme toda la película. Pero en el caso de la Biblia, realmente me siento feliz en que el Señor en su gran misericordia me muestra cómo va a ser el final. ¿Saben para qué? Para que yo tenga esperanza, para que esté confiado en el Señor, para que sepa que realmente todo está en control y que ya Dios ha previsto exactamente cómo ha de concluir todo,
para que de esa forma siga animado adelante sabiendo que la victoria está asegurada. Así que vamos a leer los pasajes que nos presenta Apocalipsis 16 como la conclusión o el epílogo de esta gran batalla. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hay varias ocasiones en que se menciona esta expresión de parte de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, hecho está. En otras palabras, de esa manera Jesús ponía el sello final, el puño y letra a la victoria ganada en favor de nuestra salvación y obtenida en la cruz del Calvario. Cuando Jesús termine también su obra sacerdotal en el cielo, va a pronunciar esa misma frase. Una vez que Jesús concluye con el juicio investigador, dice ya Apocalipsis, mejor dicho, dice Daniel capítulo 12, versículo 1, que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y aunque no lo menciona en esos momentos del pasaje, Jesús en ese instante va a decir también: consumado es, hecho está. Ya concluyó su obra de intercesión. En esos momentos cada caso ha quedado señalado para vida o para muerte. Ahí, como dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto siga siendo injusto todavía, el que es inmundo siga siendo inmundo todavía, y el que es santo siga siendo santo todavía, y santifíquese aún más. De manera que ya no habrá oportunidad para los que no se arrepintieron de volver atrás, pero los que se arrepintieron y fueron sellados para salvación se mantendrán también sin necesidad, quizás en esos momentos de intercesión, porque ya el juicio terminó, pero se mantendrán firmes en la verdad porque han sido finalmente sellados en la verdad y no pecarán más. Ese grupo, ese pueblo que pasará por ese gran tiempo de angustia de Jacob que menciona Daniel 12:1, después del cierre de la gracia, ya será el pueblo que el Señor ha perfeccionado, ha santificado y que ha de glorificar su nombre al atravesar por ese gran tiempo de gran dramatismo, de persecución, de amenazas de muerte, de grandes conflictos también y de manifestaciones de tipo geológico y atmosférico, como los que describe aquí este pasaje que se han de ver. ¿Cómo responderá Dios al ataque de los impíos liderados por Satanás contra el pueblo de Dios? Bueno, habrá relámpagos. Dios ha de desatar toda su artillería. Relámpagos, truenos, un gran temblor de tierra, cual nunca ha sido. Islas enteras se hundirán. Se resquebrajará la superficie de la tierra. Será algo tan espeluznante que la gente tendrá gran temor por las cosas que sobrevendrán sobre la redondez de la tierra. Por eso dice ahí: cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces continúa diciendo que la gran ciudad, la Babilonia espiritual, la gran Babilonia, la madre de las rameras, fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Esto nos rememora las plagas de Egipto, que cayó también granizo de un peso extraordinario mezclado con fuego. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Queridos, fíjense cómo esta gente estará en estos momentos de empedernidos en el pecado, que ni siquiera son capaces de reconocer la grandeza de Dios y de pedir perdón por sus faltas. Evidentemente lo que acabo de decir se cumple allí. O sea, ya ellos están destinados para la destrucción y no tendrán ni el más mínimo sentimiento de arrepentimiento. De manera que la única reacción que va a obtener todas estas cosas que van a ocurrir es que van a blasfemar contra el Dios del cielo por la plaga de granizo que ha de caer sobre la tierra. Y quiero dejar con ustedes también este pasaje que encontramos uniéndolo a lo que dice Apocalipsis 16. Está en el capítulo 14 de Apocalipsis y allí menciona el versículo 14. Pudiéramos unirlo con esto también porque es la continuación de lo que está ocurriendo. Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre que llevaba en la cabeza una corona de oro
y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. ¿Qué significa esto? Indudablemente el que viene sobre una nube blanca, montado sobre ese caballo magistral, no es otra cosa que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que lleva en su cabeza una corona de oro y en su mano viene con una hoz aguda. Con esa hoz Jesús ha de cegar la tierra. La siega de la tierra representa precisamente el rescate de los redimidos, aquellos que han amado a Dios, le han reverenciado durante toda su vida, han hecho pacto de sacrificio con Dios y han rehusado adorar a la bestia y a su imagen. Han adorado al único y verdadero Dios. Serán librados finalmente en la batalla del Armagedón y el diablo no podrá hacer nada contra ellos. Pero también sucede de que habrá otro tipo de evento que ha de ocurrir en ese momento, porque dice en el versículo 17 que el otro ángel le dijo que metiera también su hoz aguda, y metió su hoz aguda y vendimió la viña, los racimos de la tierra, las uvas, de manera que el trigo que es cegado en esos momentos representa a los redimidos, pero las uvas representan a los impíos que serán totalmente destruidos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Simplemente que la batalla de Armagedón va a terminar con el triunfo total y definitivo de el bien, de las fuerzas del bien, representado por Cristo, representado por el reino de Dios. Los redimidos serán liberados para estar con el Señor definitivamente y para siempre en un mundo donde habrá paz, donde habrá armonía, donde no habrá más muerte, ni lágrimas, ni llanto, ni clamor, porque todas esas cosas habrán pasado. Pero lo más importante, donde el mal no surgirá otra vez, donde no existirá otro Satanás para tentar, no existirán los diablos, no existirá nada de eso. Solamente Cristo será el Rey Supremo por toda la eternidad. Querido hermano y amigo, déjame decirte que el fin está comprometido con el pueblo de Dios. El Señor va a pelear por su pueblo. El Señor va a lidiar esta última gran batalla. No tenemos nada que temer al futuro, porque sabemos que Dios, de la misma forma que nos ha cuidado y protegido en el pasado, así ha de proteger y cuidar a su pueblo también en el futuro. En mi opinión, Armagedón significa la última gran batalla entre Cristo y Satanás. Comparto el criterio de que será un evento cual nunca ha habido jamás sobre la tierra. Considero más bien que el Armagedón es una lucha espiritual, pero que habrá conflictos bélicos también en el Armagedón. Considero que la palabra Armagedón es un nombre simbólico. Es sencillamente el último intento de Satanás de apoderarse del santo monte de Dios. Por lo tanto, el secamiento del Éufrates, para que esta batalla sea efectiva, no significa nada más y nada menos que las naciones de la tierra llegarán un momento a arrestarle, a quitarle totalmente su poder, su apoyo a la Babilonia espiritual que ha sojuzgado a todas las naciones hasta ese instante de la batalla. Así que confío que los reyes del oriente también no son otros sino Cristo y sus ángeles, que han de venir a buscar a sus escogidos. Y muy pronto, como dice también la Escritura, como el relámpago, o como dice la sierva de Dios también, muy pronto vamos a ver esa nube, esa pequeñita nube que va a surgir desde el este, quizás como la mitad de la palma de una mano, y que se verá oscura allá en la distancia, pero a medida que se va acercando, se va haciendo más brillante, se va haciendo más gloriosa, hasta que finalmente los redimidos van a contemplar en el centro de esa nube, que son millones y millones de ángeles que vienen escoltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, van a contemplar a su amado Señor y Salvador Cristo Jesús. En ese momento los ángeles van a venir con trompetas
y al sonido de trompetas los muertos en Cristo serán resucitados y los redimidos seremos transformados, que estemos vivos, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Y se cantará ese canto que menciona Isaías: he aquí está Jehová nuestro Dios, el cual le hemos esperado y él nos salvará. Muy pronto vamos a presenciar ese gran evento cual no tiene igual. Muy pronto vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer para liberar a su pueblo. Esperemos, con la ayuda del Señor, que tú y yo estemos allí para irnos con Cristo finalmente a la patria que Él ha preparado para nosotros en el reino de los cielos. Dios te bendiga en esta noche, que Dios te guarde y que el mensaje que hemos tratado sea de bendición para ti, sea de inspiración también, que juntos podamos gozarnos muy pronto en estar con Jesús. Es mi deseo y oración.